Hoy puede ser. Hay una cuestión que, por supuesto, yo no entiendo y que tiene que ver con esa eterna disputa que pareciera o esa tensión entre salarios, canasta básica. ¿Qué realmente es una canasta básica? ¿Qué realmente es un salario real? A ver, evolución, te cuentan, viste, los datos de la evolución del salario, la discusión de la canasta básica, el salario, bueno, de los trabajadores en general, de cualquier ámbito. Bueno, de esto le preguntaba al especialista, de esto le preguntaba a nuestro columnista, así que ya mismo le damos la bienvenida al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía y nuestro columnista que viene a ilustrarnos a este respecto. Magíster, ¿cómo le va, Darío? ¿Cómo anda? Buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gabriel. Buenos días, Tamara. ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la audiencia. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen jueves. Sí, dentro de todas estas dudas que comentaba Gaby, a mí me queda también el tema de que, por ejemplo, en el INDEC se hablaba de cambiar un poco las variables respecto a cómo se está calculando la canasta básica. ¿De eso también vamos a estar hablando un poquito hoy? Mira, vamos a hablar del tema de la canasta básica hoy un poquito por arriba. Perfecto. Pero para la semana que viene me voy a anotar a hablar sobre la composición de la canasta básica, que resultaría interesante. Lo que voy a hablar ahora es un poquito metodológicamente el cálculo de la canasta básica, como para que lo entendamos, y por qué tiene algunas cuestiones que podemos hoy criticarle, como para que entendamos un poquito la necesidad de esta actualización que plantea el gobierno también. Perfecto. Bueno, todo suya la columna, lo escuchamos. Bueno, en primera instancia, lo que llamó la atención esta semana fue el tema de el salario de esta declaración de la ministra Sandra Petovelo, que había comentado de que los salarios habían aumentado un 19,2 real contra diciembre del 2023 y un 27% desde febrero del 2024. Este dato que toma Sandra Petovelo fue algo criticado porque lo que toma la ministra tiene que ver con el llamado RIPTE, la evolución del RIPTE. Y acá es donde se produce algún ruido entre el Ministerio de Trabajo, algunas otras carteras y los sindicatos también, porque dicen, argumentan de que el RIPTE no es representativo. Ahora, ¿qué es el RIPTE? Porque ahora se empieza a hablar del RIPTE, que se empezó a utilizar hace relativamente poco, y el RIPTE básicamente, ¿RIPTE qué significa? RIPTE significa remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Entonces, ahí ya en el nombre tiene algunas consideraciones que es importante hacer. Primero, que no es el salario total, no es el salario que mide el INDEC. El salario que considera el RIPTE es el salario imponible, que significa que es el salario sobre el cual nosotros, los que trabajamos en blanco, realizamos nuestros aportes previsionales. Ese es en el recibo de sueldo sobre el cual se le calcula un porcentaje para la jubilación. Lo cual significa que no es todo el salario, sino es esa parte. Por ejemplo, excluye todo lo que son sumas no remunerativas, que se llaman, todos esos bonos o esos pagos que no tributan a la jubilación, que están en una columna separada en el recibo de sueldo. Ajá. Esos valores no están incluidos dentro del RIPTE, sino que está solamente la parte del salario sobre la cual se calcula el aporte previsional. Entonces, ahí tenemos un punto. Y después tenemos otro punto que es sobre los trabajadores estables, que se considera que tienen una antigüedad superior a un año, a 13 meses creo que es. Entonces, no considera la remuneración de aquellos trabajadores que tienen menor tiempo en la actividad laboral. Entonces, bueno, ya sea en más o en menos, digamos,
tiene este índice algunas debilidades por las cuales, en cierta manera, se critica metodológicamente. Muchos tarifas y muchas variables se ajustan a través de esta variación del RIPTE que se va estimando cada 3 meses, creo que es. Entonces ahí es donde toman de referencia ese aumento de salario para aumentar, por ejemplo, algunas tarifas, etcétera. Ahora, más allá de esta diferencia metodológica que tiene el RIPTE en relación al salario que calcula el INDEC, decimos, bueno, vamos a analizar por qué ha subido el RIPTE, cuáles son las explicaciones que dan en relación a esta subida desde el Ministerio del propio gobierno. La suba, básicamente, una de las explicaciones es que ahora, como los acuerdos entre los trabajadores y las empresas están, en muchos casos, las paritarias están como desreguladas, digamos, dice que en muchos casos hubo aumento de salarios que dieron las empresas fuera de lo acordado en los convenios, por fuera. Entonces, ese puede ser una de las causas de este aumento del RIPTE. Otra de las explicaciones es que aumentaron las horas trabajadas. Entonces, cuando nosotros tenemos más horas de trabajo, tenemos más salario. Lo cual no significa entonces que cada hora de trabajo vale más, sino que trabajamos más. En ese sentido, el INDEC calculó cuánto creció la cantidad de horas trabajadas por asalariado, y en el tercer trimestre del año pasado subió un 3,3%, y en el cuarto trimestre, es decir, hacia fines del año 2024, subió un 5,1%. Eso significa que los trabajadores están trabajando más horas. Entonces, en ese sentido, el salario tiende a ajustarse a esa mayor cantidad de horas de trabajo. Ahora bien, acá nos muestra nuevamente que la teoría va en línea con lo que suele pasar en la economía, y es que la fuerza laboral se ajusta con cierto retraso a las condiciones de la actividad económica. ¿Qué significa? Cuando la actividad económica baja, no hay automáticamente despidos masivos, sino que lo que hacen las empresas es primero medir si esa baja en la actividad económica es temporal o no. Entonces lo que hacen primero es esto de el régimen de adelantar vacaciones, de hacer suspensiones rotativas por área, etcétera. Es decir, no despiden automáticamente. Entonces el empleo no reacciona de manera rápida a la actividad económica, sino que tiene este rezago. Si las empresas ven que la actividad económica sigue cayendo o no arranca a lo largo del tiempo, recién ahí, como última medida, comienzan los despidos, digamos. Lo mismo pasa al revés, que acá es donde quiero llegar. Cuando se recupera un poco el nivel de actividad, las empresas no salen a contratar nuevos trabajadores automáticamente. ¿Qué es lo que hacen primero? Primero lo que hacen es aumentar las horas de trabajo de los trabajadores que ya tienen. Les dan horas extras, contraturnos. Entonces, eso es lo que está generando ahora que el salario suba y que haya más horas trabajadas, que se debe, en cierta manera, que la actividad económica y el empleo se ajustan de manera heterogénea. Es decir, el empleo no se ajusta rápidamente, sino que, como las empresas ven que puede haber una mayor producción, pero no saben si va a ser temporal o va a ser permanente, no se van a arriesgar a contratar más gente de golpe, porque es muy caro después volver para atrás. Entonces lo que hacen es primero darle la posibilidad de que trabajen más los que están trabajando. Claro, entonces, nos arreglamos con el personal que ya tenemos. Y por ende el salario. Ahora, en cuanto a la canasta básica y esta relación entre, que también ha aparecido esto de que alrededor del 28% de los asalariados no cubre la canasta básica, pese a tener un empleo formal,
También en este caso yo quería meterme un poquito más adentro de ese número y ver cómo está compuesto, dónde es que los trabajadores tienen más nivel de pobreza, en qué sectores están más vulnerables a esto. En general, los sectores más golpeados en esto de ser empleado pobre, podemos decir de esta manera, los sectores más golpeados suele ser el agro, el empleo doméstico y la construcción. En este caso, más de la mitad de los trabajadores no cubren las necesidades básicas. Los salarios están muy deprimidos en esos sectores. También algunos sectores que están por encima de la media son la gastronomía, el comercio y la industria. Esos son, digamos, aquellos sectores que, si bien hay trabajadores formales, el nivel de ingreso no es el suficiente para alcanzar la canasta básica total. Es decir, que tenemos un alto porcentaje de trabajadores pobres. En el otro extremo tenemos las finanzas, la minería y la energía, que esos sectores tienen un nivel de pobreza por debajo del 10%, es decir, tienen muy poco nivel de empleados con bajos ingresos. Ahora, aún así hay sectores en donde, si bien el salario promedio está por encima de lo que es el general, también lo mismo tienen alguna tasa de pobreza elevada. Es decir, tenemos los trabajadores con mayor nivel de ingreso, pero con alto nivel de pobreza. Por ejemplo, en el sector industrial se da que el 29,7% de los trabajadores no supera la línea de pobreza. ¿A qué se debe esto? Primero que en general los hogares, está relevado esto en las estadísticas, que los hogares de las personas que trabajan en el sector industrial tienden a ser más numerosos, es decir, son familias más grandes en general en relación al resto de los sectores. Y también tienen estructuras familiares más tradicionales. ¿Qué significa esto? Que tienen una menor participación laboral femenina. Es decir, que el jefe de hogar, el trabajador primario que le llamamos en economía, es el hombre, y que la mujer participa menos que en otros sectores. Las mujeres de esas familias participan menos en el mercado laboral en relación a las mujeres de los otros sectores. También otra cuestión es que el sector industrial nuclea muchas pequeñas empresas, muchas empresas de pequeña escala, como por ejemplo panadería, talleres textiles. Entonces ahí, como tenemos esos pequeños emprendimientos, el sector informal es muy grande, la informalidad es muy grande, y los que están registrados tienen sueldos muy bajos. Entonces podemos ver que más allá de lo que diga el número macro, también hay que meterse un poquito dentro de toda esta composición de trabajadores y de sus hogares, porque tenemos que entender que esto se aborda de manera multidimensional. No podemos pensar solo en el ingreso, podemos ver que depende del sector donde estén, en algunos lugares son más vulnerables que en otros sus condiciones laborales. Por lo tanto, es todo un desafío que tiene la ministra Petovelo y los que encabezan la cartera de Economía, como el ministro Caputo, en pensar cómo ir hacia la micro para tratar de disminuir estas grandes inequidades entre los sectores, ¿no? En cuanto a la canasta básica total, que suele ser más cara en los trabajadores industriales porque tienen un grupo familiar más grande, hay que tener mucho cuidado al leer las estadísticas, que bueno, es muy importante. Ya nos pasó, un funcionario confundió un indicador que era individual por uno familiar. Hay que tener cuidado cuando uno lee los indicadores, porque en el caso de la canasta básica se suele publicar, el INDEC lo suele publicar, el nivel de ingreso de una persona y el nivel de ingreso de una familia. Entonces, sí, siempre hay que leer la letra chica cuando uno va a hablar de algún indicador económico, porque tiene estas particularidades metodológicas que si uno toma el número así como viene, sin leer un poquito más, puede llegar a equivocarse en su medida, ¿no? Sí, entiendo. A ver,
lógicamente no será lo mismo algo que sea individual con algo que incluya un gasto familiar y depende cómo lo tomemos, nos podemos equivocar para muy bien y decir que estamos bárbaro o para muy mal. Así es. Podemos ver el ejemplo de que el valor que se tomó fue el de la canasta básica individual, que era 300.000 pesos aproximadamente, y Claro. se confundió con el ingreso de una familia que es de cerca de 1.400.000 pesos. Entonces estamos hablando de una diferencia muy importante. Yo puedo decir, una familia puede vivir con 300.000 pesos, lo cual es totalmente falaz, porque el mismo indicador nos está mostrando que una familia tipo necesita cerca de 1 millón, entre 1.100.000 y 1.400.000 para poder estar por encima de la línea de la pobreza. Sí, sí. Entonces la diferencia es muy grande y muy brusca, esto de pensar que una familia puede vivir con 300.000 pesos. Entonces es un error de lectura de un indicador. Entonces por eso es muy importante leer cómo se define ese indicador antes de tomarlo, ¿no? Bien, por eso también entonces me decía Darío, para la próxima nos detenemos un poquito más en lo que tiene que ver con la canasta básica. Exactamente, con la canasta básica, que tiene algunas definiciones metodológicas importantes y que en esta sociedad que cambia rápidamente, cada vez más rápido sus pautas de consumo, es importante que la metodología del cálculo de estos indicadores esté a la altura de las circunstancias para que no nos den información errónea. Entonces creo vamos a hablar un poquito sobre cómo se compone esta canasta básica, cuál es la metodología de cálculo para que entendamos las ventajas y también las debilidades que tiene a la hora de que tomemos esos números, ¿no? Bien, bárbaro. Entonces, para poder ir entendiendo un poquito más de qué hablan los economistas cuando hablan en la tele, porque la tienen muy clara y por ahí nosotros nos quedamos a mitad de camino y entendemos menos de lo que deberíamos entender. Profe, muchísimas gracias y bueno, será hasta la semana próxima. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente semana y estaremos hablándonos la semana próxima para hablar un poquito de esto de la canasta básica. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Le decimos al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía y nuestro columnista. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.